Un camarero negro pobre ayuda a un niño solitario sin saber que su padre era uno de los hombres más ricos del mundo. El tintineo de la porcelana fina y el suave murmullo de las conversaciones flotaban por el gran comedor, donde las lámparas de araña de cristal colgaban como cascadas congeladas del altísimo techo. Malik se movía por el laberinto de mesas de lino blanco con la soltura de alguien acostumbrado a sortear la opulencia sin pertenecer a ella. Su uniforme blanco y negro, siempre planchado pero ligeramente descolorido en las costuras, colgaba suelto sobre su esbelta figura. En el mundo de los vestidos de seda y los trajes a medida, Malik era invisible, un elemento fijo que se esperaba que sirviera sin ser visto. No le importaba, en realidad no. Este trabajo, a pesar de todas sus humillaciones, pagaba lo justo para mantener las luces encendidas en el pequeño apartamento que compartía con su abuela enferma. También le quitaba dinero a la matrícula que debía por las clases nocturnas a las que asistía, trabajando lentamente hacia su sueño de convertirse en consejero infantil. Ese sueño se sentía frágil últimamente, como un barquito de papel en un mar embravecido, pero seguía siendo suyo. Todas las noches, después de su turno, Malik se sentaba junto a la ventana de su estrecha sala de estar, con un cuaderno desgastado abierto sobre las rodillas, y el suave traqueteo de la respiración de su abuela llenaba el silencio a sus espaldas. Las monedas tintineaban suavemente en su mano mientras contaba las propinas bajo la tenue luz, siempre con la esperanza de que le alcanzaran. A veces, cuando la nevera estaba especialmente vacía, Malik envolvía el pan o la fruta sobrantes del restaurante, sacados a escondidas con cuidado para que nadie lo notara, y preparaba una humilde comida con ellos. El hambre le había enseñado el arte de la gratitud. El derecho pertenecía a quienes atendía. Malik había aprendido que la humildad era como una armadura para sobrevivir. Los clientes eran un mundo completamente distinto. Sus conversaciones rebosaban de charlas sobre carteras de valores, casas de vacaciones y colegios privados. Algunos ignoraban a Malik por completo, entregándoles las tarjetas de crédito sin mirarle a los ojos, mientras que otros lo trataban como si fuera parte del mobiliario. Silencioso, insensible, prescindible. Los peores ocultaban su crueldad con cortesía, ofreciendo sonrisas forzadas mientras ladraban órdenes o lo culpaban de errores de cocina que escapaban a su control. Malik lo soportaba todo con una gracia discreta, una barrera que se había engrosado con el tiempo. Pensaba a menudo en lo fácil que sería dejar que la amargura se arraigara, pero no podía permitirse el lujo del resentimiento. Tenía un futuro que construir, y cada paso adelante importaba, por pequeño que fuera. Fue durante una de esas noches interminables de sonrisas forzadas y pies doloridos que Malik se fijó por primera vez en el niño. Acurrucado en una mesa de un rincón, a la sombra de unas cortinas altísimas, estaba sentado solo, con las manitas rígidamente cruzadas sobre el mantel, un vaso de agua sin tocar ante él. No debía de tener más de 9 años, su cabello castaño rojizo estaba ligeramente despeinado, una expresión solemne anclaba su joven rostro en una quietud antinatural. Noche tras noche, el niño regresaba, siempre solo, siempre en silencio, siempre fuera de lugar entre el tintineo de las copas y las risas estridentes de los ricos. Los demás camareros se mantenían alejados, susurrando entre ellos que el chico era extraño, incluso inquietante. Algunos decían que solo era otro niño rico mimado con una niñera esperando afuera en el coche, pero Malik sintió algo más profundo temblar en el aire a su alrededor, algo crudo y tácito. Al principio, Malik se limitó a observar desde la distancia. No tenía sentido llamar la atención. La gerencia había dejado claro que cuanto menos prestaran atención al personal, mejor. Sin embargo, su mirada seguía vagando hacia ese rincón solitario, vislumbrando al chico empujando la comida en su plato o trazando patrones en el mantel con el dedo. En una ocasión, Malik creyó ver al chico murmurando palabras para sí mismo, casi como una oración silenciosa o una conversación susurrada con un amigo invisible. Algo despertó en Malik, tal vez un recuerdo, de lo que se sentía ser joven e invisible en un mundo demasiado ajetreado para preocuparse. Las advertencias de arriba llegaban con rapidez y frecuencia. Una noche, el gerente, un hombre de pelo engominado que trataba cada conversación como una actuación para un público invisible, apartó a Malik. Sin alzar la voz,
Dejó perfectamente claro que su trabajo dependía de conocer su lugar. Los clientes debían ser atendidos con eficiencia y discreción. Nada de charlas innecesarias, nada de demoras. Sobre todo, no con los clientes habituales ni con los VIP. La mirada del gerente se dirigió brevemente al rincón donde estaba sentado el chico. El mensaje, tácito pero inconfundible, era inconfundible. Malik debía mantenerse alejado a menos que lo llamaran específicamente. La amenaza persistió mucho después de que el gerente desapareciera en la cocina. Malik sabía lo reemplazable que era allí. Sabía lo fácil que sería perderlo todo si tomaba la decisión equivocada. Sin embargo, noche tras noche, le costaba más apartar la mirada del chico, más difícil fingir que no veía la pesada tristeza que se posaba sobre sus pequeños hombros. Lo carcomía, pero sobrevivir exigía obediencia. Así que Malik servía las mesas, recogía las comidas a medio comer y aceptaba las despedidas bruscas sin quejarse, mientras lanzaba miradas cautelosas a través del salón, esperando una razón, cualquier razón, para creer que el chico no necesitaba que nadie se preocupara por él. Había momentos en que Malik captaba la mirada del chico, fugaz e insegura. Esos ojos azul pálido, tan contradictorios con la energía vivaz que debería haber definido su edad, parecían contener una comprensión mucho más allá de su edad. Era como si el chico también reconociera algo en Malik, un sufrimiento silencioso vestido con uniforme de camarero. Pero el reconocimiento por sí solo no bastaba, no en un lugar como este, donde incluso la compasión debía sopesarse con el coste de mantener un techo. Aún así, Malik no podía olvidar, incluso mientras se afanaba entre las mesas, balanceando bandejas cargadas de comida que apenas podía permitirse, su mente no dejaba de dar vueltas a esa figura solitaria en la esquina. En casa, mientras su abuela dormitaba en su desgastado sillón reclinable, Malik se encontró mirando al techo, atormentado por preguntas no formuladas. ¿Quién dejaba a un niño cenar solo noche tras noche? ¿Qué historia se escondía tras esos ojos hundidos? ¿Y por qué, en una habitación abarrotada de gente y riqueza, a nadie más parecía importarle? La frustración latía bajo su apariencia tranquila, un dolor inquieto que no podía expresar. Sus noches se confundían, un desfile monótono de comidas extravagantes y conversaciones superficiales, mientras que esa mesa del rincón permanecía como un punto fijo en el paisaje cambiante del restaurante, un lugar donde la soledad tenía rostro infantil y esperaba en silencio a alguien lo suficientemente valiente, o insensato, como para cruzar una línea invisible. Una noche particularmente ajetreada, mientras Malik balanceaba una bandeja llena de copas de champán, escuchó a un grupo de camareros bromear cruelmente sobre el niño. Especularon que era un niño problemático, demasiado difícil de manejar para las niñeras, o que sus padres usaban el restaurante como guardería mientras ellos disfrutaban en otros lugares. Sus risas irritaban a Malik, y aunque no dijo nada, sus manos se apretaron alrededor de la bandeja hasta que sus nudillos palidecieron. No conocía la historia del chico, pero reconocía la crueldad cuando la oía. Más tarde esa noche, mientras el restaurante se vaciaba y las cortinas de terciopelo se corrían contra el brillante horizonte de la ciudad, Malik se quedó más tiempo del necesario cerca de la mesa de la esquina. El chico se había ido, su plato apenas tocado, una servilleta arrugada era la única prueba de que había estado allí. Malik alisó el mantel distraídamente, la leve huella de sus pequeños dedos rozando la tela. Se dijo a sí mismo que no era asunto suyo. Se dijo a sí mismo que ya tenía suficientes cargas como para cargar con otra. Pero la verdad le oprimía el pecho, pesada e innegable. Algunas cosas, algunas personas, no podían permanecer ocultas para siempre. Incluso mientras Malik regresaba a la cocina, limpiando encimeras y apilando sillas, la imagen de los hombros encorvados del chico lo perseguía. No era lástima lo que lo llenaba, ni culpa. Era reconocimiento, era recuerdo. Era comprender que la soledad, ignorada demasiado tiempo, podía vaciar a una persona por dentro, dejándola como una sombra incluso entre la multitud. Malik lo había vivido. No podía fingir que no lo veía de nuevo desplegarse ante sus ojos. Sin embargo, el riesgo era real y las consecuencias tangibles. Tendría que ser cuidadoso, tendría que moverse dentro de los estrechos límites que el restaurante había trazado a su alrededor. Cualquier paso en falso podría costarle la frágil estabilidad que tanto luchaba por mantener.
La decisión que tenía ante sí no era sencilla. Era la supervivencia contra la humanidad, la obediencia contra la empatía. Y así, Malik terminó su turno en silencio, ofreciendo sonrisas que nunca llegaban a sus ojos, recogiendo las mesas para clientes que jamás recordarían su nombre. Mientras tanto, cargaba con el peso silencioso de un niño que miraba al mundo como si ya lo hubiera abandonado, y la lenta y creciente certeza de que tarde o temprano, Malik tendría que decidir qué tipo de hombre quería ser de verdad. El restaurante resplandecía bajo las lámparas de araña de cristal, con sus suelos de mármol pulidos como un espejo. Las conversaciones giraban en torno a Malik mientras se movía por el abarrotado comedor, balanceando los platos con la destreza de un artista experimentado, cada paso calculado, cada expresión cautelosa. Sin embargo, esa noche, bajo la máscara de una compostura perfecta, sus pensamientos se dirigieron al chico del rincón. Eli permanecía rígido en su asiento habitual, con una servilleta de lino apretada en su pequeño puño. Sus hombros temblaban casi imperceptiblemente. Y Malik, mientras limpiaba una mesa cercana, captó el inconfundible brillo de las lágrimas acumulándose en los ojos del chico. Una punzada aguda se apoderó del pecho de Malik. Por un instante, se quedó paralizado. El estruendo de las risas y el tintineo de los cubiertos se desvaneció en un silencio pesado y opresivo. Conocía las reglas, conocía los riesgos, pero algunos instintos eran más difíciles de silenciar que otros. Lentamente, fingiendo ajustar un jarrón en una mesa cercana, Malik se acercó. Su mente corría, calculando el camino menos visible. Cuando finalmente llegó al lado de Eli, se agachó ligeramente con el pretexto de recoger migajas imaginarias. Bajando la voz para que solo el chico pudiera oírlo, Malik preguntó, casi en un susurro, si todo estaba bien. Eli parpadeó, sobresaltado, con lágrimas en las pestañas, pero no dijo nada. Abrió la boca como para responder, pero no emitió ningún sonido. Malik no insistió. En cambio, sonrió con dulzura y, con un ligero gesto, dobló la servilleta formando un pájaro. La dejó sobre la mesa delante de Eli y, sin esperar respuesta, se escabulló con el corazón latiéndole con fuerza. La reprimenda que temía no llegó esa noche, y por un tiempo, Malik se permitió esperar que hubiera pasado desapercibida. Durante las siguientes noches, encontró pequeñas, casi invisibles, maneras de saber cómo estaba Eli. Un dibujo de un sol sonriente o un elefante torpe en el reverso de una nota de pedido. Una servilleta doblada formando una jirafa torpe. Pequeñas tonterías que no pedían nada a cambio, pero que arrancaban una leve sonrisa al rostro solemne del chico. Malik trabajaba con rapidez y en silencio, siempre alerta, siempre listo para volver al anonimato a la primera señal de gestión, y a pesar de todo, se encontró a sí mismo apegándose más de lo que tenía derecho. Eli, por su parte, permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, pero la forma en que empezó a observar los pasos de Malik, la forma en que sus dedos se detuvieron sobre los garabatos antes de guardarlos en el bolsillo de su chaqueta, le dijeron a Malik que ya era suficiente. Estaban construyendo algo frágil entre ellos, cosido con retazos de bondad demasiado pequeños para que nadie más los notara. O eso creía Malik. Ocurrió durante una rara pausa, cuando el comedor bullía con la tranquila confianza de un público que había sido alimentado y agasajado hasta la satisfacción. Malik acababa de deslizar una grulla de papel junto al postre intacto de Eli, cuando una voz aguda interrumpió el murmullo. Los pasos del gerente golpearon el mármol con la autoridad nítida de un mazo. Gritó el nombre de Malik, atrayendo todas las miradas de la sala. Malik se enderezó, con el corazón latiendo con fuerza, mientras el gerente se acercaba, su rostro una máscara tensa de cortesía forzada para el bien de los clientes, pero una furia fría ardiendo justo debajo. Sin bajar la voz, el gerente se lanzó a una diatriba mordaz. Acusó a Malik de perder el tiempo, de distraer a los clientes, de avergonzar al restaurante. Le advirtió, lo suficientemente alto como para que lo oyeran el resto del personal, e incluso algunos comensales, que otro desliz sería el fin de su empleo. Malik se quedó allí, asimilando la humillación como un golpe en el estómago, asintiendo rígidamente, con todos los músculos rígidos por el esfuerzo de mantener la compostura. Con el rabillo del ojo, vio cómo el pequeño cuerpo de Eli se estremecía, apretando los puños sobre su regazo.
El gerente no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado disfrutando de la exhibición pública de autoridad. Al terminar, Malik regresó a sus tareas envuelto en una nube de niebla, con las miradas de los clientes erizándole la piel como un sarpullido. La vergüenza le quemaba bajo el cuello, pero aún más fuerte era el dolor en el pecho. No solo había arriesgado su trabajo, también había puesto a Ellie en el punto de mira. Consideró dar un paso atrás, refugiarse en el papel invisible que le habían asignado, pero cada vez que miraba al chico sentado solo en aquella habitación cavernosa, la idea de abandonarlo le revolvía el estómago. Las noches siguientes fueron más duras. Malik trabajó mecánicamente, cabizbajo, rezando para pasar desapercibido en cada turno. La presencia de Ellie lo carcomía, un silencioso recordatorio de la elección que se veía obligado a hacer: amabilidad o supervivencia, humanidad o necesidad. No debería haber sido una elección en absoluto, pero en un lugar como este, donde el calor humano era un lastre, lo era. La tormenta finalmente amainó un jueves por la noche. La lluvia había empezado antes, una llovizna constante y persistente que difuminaba las líneas nítidas de la ciudad, transformándolas en algo más suave y triste. El negocio iba más lento de lo habitual, y el comedor resonaba con una energía más vacía y frágil. Malik vio a Ellie en cuanto entró, siguiéndole de cerca a un hombre elegantemente vestido, que apenas le dedicó una mirada antes de desaparecer en el bar. Ellie se dirigió a la mesa de siempre. Su pequeña figura parecía aún más pequeña contra el fondo de la excesiva y brillante luz. A medida que avanzaba la noche, Malik notó algo diferente. Ellie se removía más de lo habitual, retorciendo el dobladillo de su camisa con los dedos. Sus ojos se dirigían a la entrada una y otra vez, con cada mirada más frenética. Malik rondaba cerca, dividido entre el deber y el instinto. Cuando Ellie finalmente empujó su silla hacia atrás y salió disparado hacia la puerta, Malik no pensó, simplemente se movió. Escabulléndose entre los demás camareros, ignorando las advertencias del gerente, Malik atravesó las pesadas puertas de cristal y salió a la noche lluviosa. Observó la calle frenéticamente hasta que divisó una pequeña figura acurrucada en la entrada del callejón que bordeaba el restaurante. Ellie estaba allí, con los hombros agitados, su fina chaqueta ya empapada. El pánico irradiaba de él en oleadas, y Malik podía oír sus sollozos entrecortados y jadeantes incluso por encima del lejano bocinazo del tráfico. Malik se acercó lentamente, con las manos ligeramente levantadas, como si estuviera calmando a un animal salvaje. Se arrodilló frente a Ellie, hablándole en voz baja, intentando alcanzarlo a través de la niebla del miedo. Las palabras de Ellie salieron atropelladamente. Su chofer se había ido sin él, no sabía a dónde ir, no tenía teléfono. La absoluta impotencia en su voz quebró algo dentro de Malik. Sin dudarlo, se quitó la chaqueta, pesada por el calor persistente de su cuerpo, y la envolvió alrededor del cuerpo tembloroso del niño. Se sentaron juntos en la acera, con el brazo de Malik sobre los hombros de Ellie, protegiéndolo de la lluvia. La ciudad pasaba velozmente ante ellos, indiferente, mientras el tiempo parecía ralentizarse en el estrecho callejón. Malik habló en un murmullo bajo y constante, diciéndole a Ellie que todo iba a salir bien, que no estaba solo, que alguien vendría. Siguió hablando incluso cuando Ellie hundió la cara en el pecho de Malik, aferrándose con sus pequeñas manos a la tela de su camisa, como si se anclara a algo sólido. Los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas. Finalmente, un hombre de aspecto frenético con uniforme de chófer dobló la esquina, pálido de miedo. Malik se levantó con cuidado, manteniendo una mano sobre el hombro de Ellie, hasta que le entregaron al niño sano y salvo. El conductor balbuceó disculpas, explicaciones sobre un malentendido, una dirección equivocada. Malik apenas lo oyó. Su atención permaneció fija en Ellie, quien se giró una vez, solo una vez, para mirar a Malik con una expresión tan cruda, tan llena de gratitud y tristeza, que se le quedó grabada en la memoria. Mientras veía el coche desaparecer en la noche lluviosa, Malik comprendió que había cruzado una línea que jamás podría desviar. Cualesquiera que fueran las consecuencias que le aguardaran tras esas paredes relucientes, sabía que las afrontaría. Algunas decisiones, una vez tomadas, lo exigían todo. Y a veces, incluso cuando casi no te quedaba nada que dar, lo dabas de todos modos. En cuanto Malik volvió al restaurante,
Empapado hasta los huesos por la lluvia tras estar sentado con Ellie en el callejón, supo que algo andaba mal. El aire crepitaba con una tensión aguda y frágil, y las conversaciones se aquietaban como una presa se aquieta ante el olor de un depredador. Las miradas se dirigían hacia él, algunas con lástima, otras ansiosas por el inevitable espectáculo. Malik se obligó a avanzar, todavía secando la chaqueta de Ellie sobre el brazo, mientras sus zapatos empapados chirriaban levemente contra el suelo de mármol. Su gerente permanecía junto al mostrador del anfitrión, con los brazos cruzados y el rostro contraído en una mueca de satisfacción que apenas ocultaba su desprecio. Sin ceremonias, el gerente dio a conocer su veredicto. Malik fue acusado de abandonar su puesto, comprometer la reputación del restaurante y poner en peligro al hijo de un cliente por salir sin autorización. Cada palabra resonó más fuerte que la anterior, resonando por el cavernoso espacio hasta que incluso el personal de cocina se asomó por las puertas batientes para observar. Malik se quedó quieto, absorbiendo los golpes, sin molestarse en defenderse. Podría haber explicado, podría haber señalado al chico tembloroso que había encontrado solo en la oscuridad, pero sabía que no serviría de nada. Las reglas eran claras. A los empleados no se les pagaba para preocuparse. Se les pagaba para servir. El despido fue rápido, casi ritual. Le quitaron el delantal y la placa al instante. Le entregaron un último cheque en un sobre como si fuera una especie de indemnización por su dignidad. Asintió una vez, rígidamente. Se guardó el sobre en el bolsillo sin mirarlo y se fue. Sin grandes escenas, sin protestas, solo el suave golpeteo de sus pasos al perderse en el frío mármol. Afuera, la lluvia lo recibió como a un viejo amigo, empapándole la ropa hasta que incluso sus huesos se sintieron empapados. Aún así, Malik no se arrepentía. En lo profundo, bajo la humillación, bajo la aplastante incertidumbre de lo que vendría después, ardía una pequeña y tenaz llama de certeza. Había hecho lo correcto. Y a veces, eso tenía que ser suficiente. La mañana siguiente amaneció pesada y gris, de esos días que parecían agobiar a la ciudad con todo su peso. Malik estaba sentado a la destartalada mesa de la cocina de su pequeño apartamento, con una taza de café tibio en la mano y la mirada perdida en la página de clasificados que se extendía ante él. Cada anuncio se fundía con el siguiente: lavaplatos, conserje de noche, mozo de almacén, trabajos que apenas cubrían el alquiler y mucho menos la matrícula. La noche anterior se repetía en su mente, cada detalle nítido y crudo. Se preguntó si Ellie habría llegado a casa sano y salvo, si le habría dicho algo a alguien, o si la noche ya se la habría tragado la indiferencia del mundo. El golpe en la puerta lo sobresaltó con tanta fuerza que casi derramó el café. Se secó las manos en los vaqueros y abrió la puerta. Se encontró con su vecina, una anciana que parecía entre arrepentida y asombrada, señalando el pasillo. Confundido, Malik siguió la dirección de su dedo tembloroso, y entonces lo oyó. El rugido de un motor, el roce metálico de neumáticos contra el asfalto mojado. Asomándose a través del cristal salpicado por la lluvia de la entrada principal del apartamento, los vio. Elegantes coches negros alineados como una procesión fúnebre, hombres con trajes oscuros avanzando con brío por el vestíbulo. En el centro de todo, una figura irradiaba una autoridad tan feroz que, incluso desde la distancia, Malik podía sentir su fuerza gravitacional. No reconoció al señor Calloway a primera vista. Solo reconoció el miedo que inspiraba. El personal del restaurante había susurrado sobre él. El despiadado magnate tecnológico capaz de construir imperios o arrasarlos con una sola palabra. Un hombre que veía los obstáculos como un carnicero ve la carne. Y ahora estaba allí, empapado por la lluvia, pero no menos imponente, abriendo las grandes puertas del restaurante con una fuerza que hacía vibrar las bisagras. Dentro, reinaba el caos. Los gerentes se apresuraban a interceptarlo, con sus sonrisas refinadas temblando en sus rostros. Los camareros se atropellaban para abrirle paso. El señor Calloway exigió saber quién había ayudado a su hijo la noche anterior, con la voz como un latigazo en el aire aterrorizado. Al principio, nadie se atrevió a hablar. Las cabezas giraban frenéticamente, estirando el cuello buscando a alguien que ofreciera un nombre, un sacrificio. El exgerente de Malik, pálido y sudoroso, tartamudeaba respuestas a medias, culpando a la rotación de personal, a la confusión, a cualquier cosa que pudiera entender. Nada de eso importaba.
La expresión del señor Calloway solo se volvía más fría con cada excusa torpe. Malik observaba desde las sombras, justo al otro lado de los pesados ventanales del restaurante, con el corazón latiéndole con fuerza. Su primer instinto fue alejarse, desaparecer bajo la lluvia antes de que alguien pudiera señalarlo. Pero algo lo inmovilizó allí, algo más pesado que el miedo. Tal vez fuera el recuerdo del pánico de Ellie en el callejón. Tal vez fuera cómo se le había roto el corazón a Malik al ver a un niño tan completamente abandonado. Sea como fuere, se quedó paralizado cuando una anfitriona temblorosa finalmente pronunció su nombre. El señor Calloway se giró, encontrando a Malik con la mirada a través del cristal con una precisión desconcertante. Por un instante, el mundo se redujo a una sola línea entre ellos, tensa con posibilidades que Malik no se atrevía a imaginar. Entonces, sin esperar permiso, el señor Calloway avanzó a grandes zancadas. La puerta se abrió de golpe al tocarlo. La lluvia empañó el vestíbulo, adhiriéndose a su abrigo a medida como un sudario. Hablaron en privado en un rincón del restaurante, lejos de los oídos atentos del personal. La voz del señor Calloway, cuando finalmente habló, era baja y áspera, no de ira, sino de algo cercano al cansancio. Explicó, casi a pedazos, que la madre de Ellie había fallecido hacía 2 años tras una brutal e infructuosa batalla contra el cáncer. Desde entonces, Ellie se había encerrado en sí mismo, con una confianza frágil y escasa. Terapeutas, tutores, un sinfín de profesionales bien intencionados no habían logrado contactarlo. El dinero podía comprar la experiencia, pero no la sinceridad. No podía comprar a alguien dispuesto a sentarse bajo la lluvia con un niño que lloraba porque era lo correcto. Malik escuchó con un nudo en la garganta, sin apenas atreverse a respirar. No sabía nada de esto. No lo había necesitado. La amabilidad no debería venir con prerequisitos. Pero al oírlo ahora, al ver la crudeza tras la apariencia refinada del señor Calloway, sintió la enormidad del momento sobre sus hombros. El señor Calloway no se disculpó por el trato que habían dado a Malik en el restaurante. No hacía falta. Sus siguientes palabras dejaron claro que pretendía enmendar las cosas de una forma mucho más significativa. Le ofreció a Malik un trabajo, no una obra de caridad, ni una limosna, sino una verdadera oportunidad. Un puesto como mentor y asistente personal de Ellie, alguien que guiara y apoyara al chico más allá de los límites de la fría profesionalidad. El puesto le permitiría continuar sus estudios, ofreciéndole un horario flexible y una estabilidad financiera con la que ni siquiera podría haber soñado. Era un salvavidas, un puente que se había abierto bajo los pies de Malik al perder su trabajo. Pero más que eso, era una oportunidad de ser importante, de formar parte de algo que se sentía auténtico. Malik aceptó, no con desesperación, sino con una silenciosa y humilde gratitud. En algún lugar de su interior, esa tenaz llama que había brillado contra la oscuridad cobró vida, con más fuerza que nunca. Al salir del restaurante junto al señor Calloway, Malik echó un vistazo a los relucientes suelos y las lámparas de araña de cristal, al lugar donde una vez luchó con tanta fuerza por ser invisible. Ya no se sentía pequeño, no se sentía descartable, se sentía visto. Afuera la lluvia por fin había parado. La ciudad se extendía ante él, limpia y reluciente bajo un sol titubeante. Malik respiró hondo. El aire, fresco y fresco, le inundó los pulmones. No estaba seguro de qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, supo que caminaba hacia él a su manera. Malik se sentó frente al señor Calloway en un rincón tranquilo del restaurante, con el peso del mundo oprimiendo su pecho. La oferta había llegado de golpe, un salvavidas en medio de la tormenta que había sido su vida hasta entonces, un trabajo de verdad, no solo limpiar mesas o apilar cajas, sino trabajar directamente con Ellie, guiándolo, aconsejándolo, ayudándolo a encontrar la luz de nuevo. Era todo lo que Malik nunca se había atrevido a desear, una puerta a un mundo que siempre había parecido cerrado para gente como él. Sin embargo, el repentino cambio lo dejó inestable, como si el suelo pudiera desvanecerse en cuanto diera un paso adelante. Sus manos se apretaron en su regazo, las voces de la duda surgiendo en su mente como viejos fantasmas. Por un instante, Malik dudó, luchando por encontrar la voz bajo la gravedad de todo aquello. Podía sentir la atracción de la comodidad, la dolorosa tentación de simplemente aceptar sin cuestionar. Pero algo en él,
algo moldeado por años de arañar y arañar cada centímetro, se negó. Sostuvo la mirada del señor. Calloway, firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior, y dejó claro que solo aceptaría la oportunidad si podía ganársela al máximo con trabajo duro, con esfuerzo real, no por compasión ni caridad. Las palabras salieron de su boca pesadas pero seguras, y por un instante, sin aliento, el aire entre ellos se quedó quieto. Entonces, el señor Calloway, para sorpresa de Malik, sonrió, una sonrisa serena y genuina que suavizó las líneas duras de su rostro. El respeto en sus ojos hablaba más alto que las palabras, un acuerdo silencioso sellado no por riqueza ni contratos, sino por algo mucho más excepcional, la comprensión mutua. Los días que siguieron se desarrollaron como escenas de una vida que Malik jamás había imaginado. Se mudó a un apartamento modesto pero seguro proporcionado por los Calloway, un lugar pequeño y soleado con suficiente espacio para que su abuela tuviera su propia habitación, un pequeño jardín fuera de la ventana de la cocina y una sensación de paz que Malik creía reservada para otros. Atrás quedaron las noches de preocupación por las goteras en el techo, o si la calefacción se mantendría encendida durante el invierno. En su lugar, había una especie de seguridad serena, una base desde la cual podía construir algo mejor, no solo para sí mismo, sino para la mujer que lo había criado con manos callosas y una fe inagotable. Su trabajo con Ellie comenzó con cautela. El chico se mostró cauteloso y retraído al principio, escondiéndose tras largos silencios y miradas cautelosas. Malik comprendió ese tipo de miedo, la frágil armadura construida tras demasiadas pérdidas, y se acercó con paciencia, sin presionar ni apresurarse. Poco a poco, comenzaron a aparecer grietas. Ellie murmuraba una palabra aquí, una pregunta allá. Una tímida sonrisa se dibujaba en su rostro cuando Malik intentaba torpemente hacer malabarismos con 2 balones de fútbol a la vez o contaba anécdotas vergonzosas de su infancia. Cada pequeño momento se sumaba a las últimas y silenciosas victorias en una batalla librada con paciencia y amabilidad en lugar de fuerza. Pasaron las semanas, y la risa de Ellie, antes algo raro y preciado, empezó a brotar con más libertad. Malik la vislumbraba a veces, una risita de sorpresa cuando un perro chapoteaba en un charco, una sonrisa pícara cuando fingía perder una partida de ajedrez. Estos momentos se fueron tejiendo en la trama de los días de Malik, tejiendo un tapiz más rico que cualquier cuenta bancaria. Observó cómo Ellie, lenta pero seguramente, comenzaba a recuperar fragmentos de la infancia que se había visto obligado a abandonar demasiado pronto. Una tarde, con la ciudad envuelta en el suave oro del sol poniente, Malik y Ellie se encontraron en un banco del parque contemplando el horizonte. Los edificios se alzaban como centinelas silenciosos contra el azul cada vez más intenso del cielo, sus ventanas captando la última luz ardiente del día. Ellie se apoyó en el costado de Malik. Sus risas se mezclaban con el zumbido distante del tráfico y el susurro de las hojas mecidas por una cálida brisa. No era la clase de riqueza que el señor Calloway pudiera medir en acciones o participaciones, pero era riqueza al fin y al cabo, ganada con valentía, construida con bondad, cimentada por la confianza. Mientras Malik contemplaba la ciudad, no sentía añoranza por los imponentes monolitos de cristal ni por las promesas que encierran. Lo que importaba estaba sentado justo a su lado, un niño que había encontrado un motivo para sonreír de nuevo, una abuela durmiendo a salvo en casa, una vida rehecha no por un milagro, sino por la simple y tenaz bondad. El horizonte se desdibujó ligeramente mientras parpadeaba ante el escozor en sus ojos, y comprendió, con el corazón lleno, que a veces las mayores riquezas nacen no de recibir, sino de dar. En ese momento tranquilo y dorado, Malik supo que no solo había cambiado una vida. Había cambiado muchas, incluida la suya.